en contexto también de... Estabas juveniles, ¿qué Celta tenías en ese momento? O sea, porque claro, dependiendo en qué momento esté el club también influye un montón. No es lo mismo un Celta que está luchando por la permanencia que un Celta que está compitiendo en Europa, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué Celta tenías en ese momento? ¿Qué Celta B? ¿Qué juveniles teníais a nivel competitividad? ¿Cómo era el panorama de ese Celta cuando tú subías con el Celta B o entrenabas con el primer equipo? Nuestro equipo teníamos gente muy, muy potente. Estoy hablando, por ejemplo, Hugo Mayo, el caso que mencioné antes, José Lumato, del Real Madrid, Rodrigo, el primo de Thiago Alcántara, que luego se fue al Valencia, Carrerón también, internacional. Estamos hablando de que claro, Sí. y José Lu también, internacional, Sí. tiene una Eurocopa en sus espaldas. Estamos hablando de gente muy, muy, muy potente. Luego en el Celta B pues tenemos, pues imagínate que te voy a comentar, el mejor jugador que tuvo el Celta de la historia, en mi opinión, que es Yago Aspas. Príncipe de las bateas. Sí, señor. Y luego en el primer equipo, era un equipo que venía de estar muchas temporadas en Champions League, que venía de UEFA, pero que era un equipo que ya venía en decadencia y con ciertos recortes a nivel económico, porque era la época de que los equipos se empeñaban y no había lo que hay ahora del fair play financiero. Entonces ya venía un poquito en decadencia. Y yo siempre digo, cuando hay decadencia económica, hay proliferación de la cantera. Porque tiras y al final obtienes resultados, porque la cantera está ahí. Si tú la formas, da tus frutos. Lo que hay es que apostar. ¿Y cuándo se apuesta? Cuando no hay billete. Cuando no hay dinero. Efectivamente. Estamos hablando, época de decadencia, la justo posterior a Mostovoy, Karpin, Gustavo López, que bueno, a lo mejor sí que se alargó un poco más. Equipazo, o sea, de los mejores celtas que hemos visto, vamos. Yo lo que vi, sí. Sí. Ante mis ojos, para mí el mejor celta. Ese celta. Bueno, estás hablando de Yago Aspas. ¿Cómo era ese Yago Aspas entrenar con él, encararle? Porque encima tú de lateral izquierdo, bueno, a lo mejor no sé si ya caía a la derecha un poco, pero ¿cómo es intercambiar campo con un jugador de ese talento? Yo ya le veía porque entrenaban en el campo de al lado. Estamos hablando que Yaguito tendrá 3 años más que yo. Y ya le veías que ya tenía cositas diferentes. Pero nunca podías intuir que podía ser lo que fue. Porque estamos hablando, para mí, un jugador a nivel de fútbol español, si quitas los top que van a la selección, súper élite para mí. Sí, Dentro de un equipo de mitad de tabla, para mí un súper élite. Sí, una clase descomunal, vamos. A nivel talento, porque luego... Puro. Claro. Para mí puro. Eso no lo entrenas, eso lo tienes o no lo tienes y él lo tenía. Increíble. Y, como te digo, ¿cómo era esa experiencia de estar siendo llamado por el B, luego bajar otra vez siendo llamado? ¿Cómo te veías con ellos? ¿Te veías uno más? ¿Veías que, esta gente...? Yo cuando estaba con los juveniles sí, yo me veía una más. Con el Celta B, como te digo, tampoco puedo entrenar mucho porque la mayoría de veces, pero por ejemplo cuando entrenábamos y nos subían, algunas veces, pocas, pero nos subían a hacer el partido el equipo del juvenil contra el primer equipo del Celta. Y tú ahí ya te notabas el contraste, porque ahí era en plan... La diferencia es la velocidad, la sencillez y el menor tiempo. Esa es la diferencia entre un buen jugador y un élite. El balón volaba, ¿no? balón, Comparado con vuestra categoría y vuestras... El ritmo, es muchísimo más ritmo. Tú controlas un balón y se te va a medio metro, ya no lo tienes. Ya no te da tiempo a reaccionar, son milisegundos y tienes que reaccionar, hacerlo rápido, bien y eficaz, que eso es lo más difícil. ¿Quién te tocaba marcar a ti en ese primer equipo cuando jugabais esos partidillos con el primer equipo? ¿Tú lateral izquierdo? ¿Te tocaría...? Sí, pero no me acuerdo. Yo, por ejemplo, alucinaba mucho, me gustaba, por ejemplo, un jugador que se llamaba Luchín. Luego se fue a... medio centro, luego jugó en el Atleti. Sí, me gustaba mucho ese jugador. Yo siempre me fijaba, aparte de un físico portentoso, también. Técnicamente increíble. Y a mí es de los que más destacaba yo. Cuando, bueno, has mencionado varios que estaban en tu equipo, Rodrigo, José Lu, Hugo Mayo. Hugo Mayo en el mismo Celta, el resto a lo mejor fuera y tal. Cuando veías que ellos ya empezaban a ser llamados, primer equipo, José Lu creo que se lo llevó el Castilla, Rodrigo incluso también creo que se lo llevó el Castilla, tú dices, ¡buah!
una buena temporada, pues sería el siguiente, ¿no? Lo veías ahí ya tangible. Pero yo no me comparaba con ellos. Ellos tenían... ya los veías que destacaban por Eran encima. diferentes. Sí, destacaban por encima del resto, sí, sí. Nosotros le ayudábamos y de hecho muchas veces modificábamos un poquito el juego para ellos, para sacar productividad de ellos. Entonces, cuando estás ahí, lo que tú dices, los veis que son diferentes. Los que no sois diferentes, por así decirlo, ¿cómo se plantea vuestro entorno? ¿Cómo os planteáis entre vuestras conversaciones y demás un posible futuro profesional de fútbol? O sea, ya empezáis a mirar a posibilidades de dar el máximo para creer que podéis llegar a un Celta B, o creéis que esa carrera a nivel, cuando acaba juveniles, hay posibles salidas a equipos de la zona de tercera, segunda B, o es algo que hasta que no acaba juveniles casi ni te lo planteas? No, casi ni te planteas porque la propia competición ya estamos hablando de jugar en División de Honor. Bueno, yo el tercer año luego me fui a Pontevedra, pero el segundo estás ahí viajando, vas por León, vas a Oviedo, vas a contra el Gijón, vas a Santander. O sea, de la propia competitividad tú más que nada te enfocas en eso. Y además que tampoco era un hecho reciente porque el Celta de aquella no sacaba tanto canterano. Me acuerdo que el único caso reseñable que había era el de Borja Ubiña. Que También jugadorazo. jugadorazo. Otro buen jugador. Pero fue el único quizás en esas 6-7 temporadas que estuve en el Celta, el único que quizás fue resaltable, que llegó al primer equipo. El resto, pues eso, lo que tú dices, segunda B, tercera... Entonces llegas, como dices, al segundo año de juvenil, en el Celta, un equipo tan grande, complicado, y buscas salida a un equipo de la zona, en este caso, El ¿te fuiste? Pontevedra. Al Pontevedra. El Pontevedra, misma categoría, de juvenil División de Honor, pero el baño de realidad es cuando llegas allí, pues, claro, tú allí estás peleando, lo único que vale es ganar la liga. Allí era, bueno, si puedes, inténtalo quedar entre los 4 primeros o 3 primeros, a ver si hay posibilidad de que llegues a jugar la Copa del Rey, que eran los 2 o 3 primeros, me acuerdo ahora. Clasificados de la liga, de cada liga eran 7 ligas, 8 ligas y se jugaban unas eliminatorias. Pero yo ahí me di cuenta del cambio cuando llego luego a los entrenamientos. Porque, bueno, yo en el Celta, según la posición que tú jugabas, si eras portero ya estabas todo el entrenamiento con todos los porteros de todas las categorías, con 2 preparadores de porteros. Por ejemplo, si eras lateral, pues un día a la semana tenías, por ejemplo, orientación defensiva, pues cómo perfilarte según el jugador, pues si encara y conduce con el exterior, porque ya sabes que es más habilidoso. Cómo no caer en el fuera de juego cuando vas a hacer un desmarque si eres extremo, en L, para no caer en fuera de juego. Cómo irte para atrás para si el jugador contrario se agacha. Pequeños detalles, pero que te marcan la diferencia, y yo ahí me di cuenta que en el otro era todo entrenamiento grupal, eran todos juntos, había entrenamientos preparativos para los partidos, pero no de aquel modo, digamos, tan, entre comillas, profesional como era el Celta. A ver, digamos que los profesionales a nivel de staff técnico que puede tener un equipo con representación en primera y con una cantera mucho más estructurada, no son los mismos que a lo mejor un equipo que su primer equipo es en tercera y sus objetivos son más humildes, ¿no?